Es importante recordar que cada religión, ya sea el cristianismo, el islam o cualquier otra, surge de un contexto histórico, cultural y geográfico determinado. Por esta razón, las interpretaciones de las enseñanzas sagradas pueden variar, pero en su núcleo, ambas religiones nos proponen valores universales: la paz, la justicia, el perdón, el amor, la misericordia. Y, aunque las expresiones externas de estas enseñanzas pueden diferir, el principio de humanidad que subyace en ambas tradiciones es sorprendentemente similar. El mundo moderno, con su rapidez y globalización, presenta retos inéditos para las religiones. Nos enfrentamos a un contexto donde las creencias tradicionales a veces parecen estar en conflicto con una realidad que cambia constantemente. Nos preguntamos, ¿puede la religión, en su forma más pura, ser una fuerza unificadora en un mundo cada vez más diverso? ¿O, por el contrario, será vista como una fuente de división, de fronteras insalvables entre los pueblos? Estas preguntas, lejos de ser una cuestión exclusiva de académicos o líderes religiosos, son preguntas que todos debemos hacernos, especialmente en una época como la nuestra, en la que el contacto entre culturas, religiones y sistemas de pensamiento es más inmediato y frecuente que nunca. Los avances en tecnología y la interconexión global han derribado muchas de las barreras físicas y sociales que separaban a las personas. Hoy en día, personas de diferentes religiones, etnias y culturas pueden hablar, intercambiar ideas y colaborar como nunca antes. Sin embargo, este mismo contacto puede dar lugar a malentendidos, tensiones y hasta conflictos, especialmente cuando las diferencias religiosas no se entienden o no se respetan. En este sentido, el cristianismo y el islam, con sus profundas raíces en la historia humana, nos ofrecen lecciones importantes sobre cómo manejar estas diferencias. Ambos enfatizan la importancia del respeto al prójimo, incluso cuando ese prójimo sea diferente a nosotros, tanto en creencias como en prácticas. Jesús, en el cristianismo, nos instó a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. El Corán, en el Islam, nos recuerda que la verdadera sabiduría y la verdadera fe residen en la tolerancia y el respeto mutuo. Sin embargo, es crucial señalar que el diálogo entre religiones no siempre ha sido pacífico a lo largo de la historia. Las cruzadas, las conquistas y las tensiones interreligiosas han dejado cicatrices profundas que aún persisten en muchas partes del mundo. Pero si bien estas confrontaciones históricas pueden haber moldeado la relación entre cristianos y musulmanes, no deberían ser el único marco a través del cual vemos el futuro. Los tiempos han cambiado, y con ellos las posibilidades de establecer puentes de entendimiento y colaboración. Las grandes religiones del mundo nos invitan a la reflexión sobre nuestra propia humanidad, nuestras relaciones y la forma en que nos vemos unos a otros. En el contexto actual, es necesario que hagamos un esfuerzo consciente para entender las creencias y prácticas de los demás, no desde el miedo o el prejuicio, sino desde la curiosidad y el respeto. Solo entonces podremos construir una sociedad que valore la diversidad no solo como un hecho, sino como una riqueza. ¿Cómo podemos poner en práctica estos principios hoy en día? La clave está en crear espacios de diálogo genuino, donde las diferencias no sean motivo de división, sino de enriquecimiento mutuo. Ya no vivimos en un mundo donde las diferencias deben resolverse a través del conflicto o la imposición de una única visión. Vivimos en un mundo globalizado, donde la convivencia pacífica y el respeto por la diversidad deben ser prioridades. El cristianismo y el islam tienen mucho que ofrecer en este sentido. Si tomamos en cuenta las enseñanzas de ambas religiones, podemos descubrir principios que, aunque nacieron hace miles de años, siguen siendo profundamente relevantes. Por ejemplo, en un mundo cada vez más polarizado, el mensaje cristiano de amar al prójimo como a uno mismo es un llamado claro a la empatía y la comprensión. De igual manera, el principio islámico de justicia y equidad, que busca erradicar la opresión y la desigualdad, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más justos, tanto a nivel personal como colectivo. Ambas religiones también nos enseñan la importancia de la compasión y el servicio a los demás. El cristianismo, con su enfoque en el sacrificio y la entrega, y el islam, con su énfasis en la caridad y el apoyo a los más vulnerables, nos recuerdan que nuestra espiritualidad debe ir más allá de nuestras propias necesidades y deseos, y que es nuestra responsabilidad contribuir al bienestar común. Sin embargo, es posible que algunos se pregunten, ¿realmente podemos aplicar estos principios a nivel global?
en un mundo donde las diferencias parecen tan insuperables? ¿No sería más fácil simplemente aceptar nuestras diferencias y vivir separados? La respuesta es compleja. Si bien es cierto que algunas diferencias pueden ser muy difíciles de resolver, también es cierto que la historia nos ha enseñado que la humanidad es capaz de superar grandes desafíos cuando se une por un propósito común. Por ejemplo, a lo largo de la historia, cristianos y musulmanes han trabajado juntos en diversas partes del mundo para mejorar la vida de las personas, especialmente en áreas como la salud, la educación y la lucha contra la pobreza. En algunos países, tanto musulmanes como cristianos han formado alianzas para promover la paz, la justicia social y los derechos humanos. Estas iniciativas, aunque no siempre sean reconocidas por los grandes medios, nos muestran que la colaboración interreligiosa es posible y valiosa. La clave está en comprender que, más allá de las diferencias doctrinales, todos compartimos la misma humanidad. Todos enfrentamos los mismos retos: la búsqueda de significado, la lucha por una vida más justa y compasiva, la necesidad de construir una comunidad que nos acoja y nos apoye. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que, si bien podemos ser diferentes en nuestra fe y nuestras prácticas, podemos encontrar terreno común en los valores universales que nos unen: la dignidad humana, la justicia, el amor y la paz. Si todos hacemos un esfuerzo por vivir según estos principios, sin importar nuestras creencias, podemos contribuir a un mundo más armonioso. Quiero que pienses en la última vez que interactuaste con alguien que tenía creencias diferentes a las tuyas. ¿Fue una conversación de entendimiento o de confrontación? ¿Fue un espacio de respeto y aprendizaje mutuo o un momento de juicio y separación? La manera en que abordamos nuestras diferencias en el día a día puede tener un impacto profundo en las relaciones que construimos, ya sea en nuestra familia, nuestra comunidad o nuestro país. Ahora, te invito a reflexionar sobre lo siguiente: ¿cómo podrías contribuir tú a un mundo más pacífico, basado en el respeto mutuo y la comprensión entre religiones? ¿Qué pasos podrías dar para aprender más sobre las creencias de los demás, sin prejuicios, sino con una mente abierta y un corazón dispuesto a comprender? Es posible que no tengamos todas las respuestas, pero si todos tomamos en serio el reto de vivir de acuerdo con los valores universales de amor, justicia y paz, podemos comenzar a construir el futuro que tanto deseamos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me gustaría saber qué opinas sobre todo esto. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más temas profundos, inspiradores y transformadores. En el próximo episodio, seguiremos profundizando en las enseñanzas de estas religiones y su relevancia para el mundo moderno. La paz, la justicia y la compasión no son solo ideales que aspiramos a alcanzar, son principios que podemos vivir todos los días en nuestras interacciones cotidianas con cada persona que encontramos en nuestro camino. Como hemos visto, la historia de Palestina es una amalgama compleja de culturas, pueblos y religiones que se han entrelazado y coexistido a lo largo de milenios. Desde los cananeos hasta los israelitas, pasando por los filisteos, los omanos y los árabes, la tierra que hoy conocemos como Palestina ha sido testigo de la migración, la conquista y la asimilación de innumerables pueblos. Pero la historia no solo se limita a los eventos antiguos, también es importante entender los giros que marcaron el rumbo de la región en tiempos más recientes. A lo largo de la historia, las migraciones han sido una constante en la región. Uno de los eventos más significativos ocurrió durante la expansión del Islam en el siglo VII. Cuando los árabes musulmanes conquistaron Palestina, la población local experimentó una transformación radical. A medida que el Islam se implantaba como la religión dominante, muchos habitantes de la región adoptaron la fe islámica, mientras que otros, como los samaritanos, se convirtieron al Islam, fusionándose con las comunidades árabes que llegaban. Este proceso de islamización no fue inmediato, pero fue gradual. Durante el periodo de los califatos Omeya, Abbasí y Fatimí, Palestina pasó a ser un centro cultural y religioso para los musulmanes. Sin embargo, durante este mismo periodo, muchos de los habitantes que habían sido judíos en tiempos pasados y que vivían en la región desde la antigüedad, se adaptaron a las nuevas circunstancias y, con el tiempo, se convirtieron al Islam. Es importante entender que la identidad palestina no nació en un solo evento, sino que fue producto de una serie de transformaciones a lo largo de los siglos.
Hoy en día, muchos palestinos tienen raíces tanto en los antiguos israelitas como en las comunidades árabes que se establecieron allí después de la conquista islámica. Este fenómeno de mestizaje cultural y religioso dio forma a lo que hoy conocemos como la identidad palestina. Sin embargo, a pesar de este crisol de culturas, hay una conexión profunda con el pasado judío de la región que no puede ser ignorada. Esta conexión no solo es cultural, sino también genética, como lo muestran los estudios recientes. Es fascinante cómo los estudios de ADN han revelado que, a pesar de las diferencias religiosas y culturales, los palestinos y los judíos comparten una gran cantidad de similitudes genéticas. De hecho, los estudios han demostrado que los palestinos tienen un vínculo genético cercano con los judíos del Medio Oriente, mucho más que con los judíos askenazíes de Europa. Este hallazgo sugiere que, en un nivel profundo, los palestinos y los judíos son, de alguna manera, parientes cercanos, descendientes de un mismo tronco ancestral que se remonta a miles de años. Esta conexión genética también resalta un punto importante: la historia de la región no debe verse solo a través de la lente del conflicto moderno, sino con un enfoque más inclusivo que reconozca las conexiones humanas y las similitudes entre los pueblos. Porque, a pesar de las diferencias que nos separan, las similitudes genéticas son una prueba de que todos compartimos una misma herencia ancestral. Y esto es algo que debemos recordar, especialmente cuando hablamos de temas tan delicados y complejos como el conflicto entre Israel y Palestina. A lo largo de la historia reciente, la región ha estado marcada por la violencia y la lucha por el control de la tierra. El siglo XX trajo consigo una serie de eventos que cambiaron radicalmente el panorama político y social de Palestina. La caída del Imperio Otomano a principios del siglo XX, seguida de la ocupación británica y la creación del Estado de Israel en 1948, dejó una marca indeleble en la región. Este evento, conocido como la Nakba, la catástrofe, provocó el desplazamiento masivo de palestinos y la creación de campos de refugiados en los países vecinos. A pesar de las tragedias que han marcado la vida de los palestinos, su identidad y su conexión con la tierra siguen siendo inquebrantables. A lo largo de los años, los palestinos han luchado por recuperar lo que consideran su hogar ancestral, enfrentándose a dificultades económicas, políticas y sociales. Sin embargo, su resiliencia es un testimonio del poder de la identidad colectiva y la conexión con la tierra. Es crucial entender que la identidad palestina, como la de muchos otros pueblos en el mundo, no es estática. A lo largo de los siglos, ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios históricos, sociales y políticos. Pero lo que sigue siendo constante es el vínculo profundo que los palestinos sienten con su tierra y su historia. Este vínculo no se puede reducir a un simple conflicto político o territorial, sino que se extiende mucho más allá de eso. Es una conexión cultural, histórica y, para muchos, una cuestión de justicia y derecho a la autodeterminación. La historia de Palestina es una de resistencia, de lucha por la supervivencia y de búsqueda de un futuro mejor. Y aunque el conflicto actual sigue siendo una realidad difícil y compleja, es importante recordar que hay una historia mucho más profunda que nos conecta a todos, independientemente de nuestras diferencias políticas o religiosas. La historia de Palestina no es solo la historia de un pueblo árabe musulmán, sino de una mezcla de pueblos que han vivido y coexistido en esa tierra a lo largo de los siglos. Es por eso que, a medida que seguimos explorando este tema, debemos ser conscientes de las lecciones que nos deja la historia. La paz, la comprensión y la reconciliación solo se lograrán si somos capaces de ver más allá de las etiquetas y los estereotipos y entendemos que, al final del día, todos compartimos un mismo pasado, una misma humanidad. Y esa es la verdadera lección que nos deja la historia de Palestina, que, aunque nuestras diferencias sean evidentes, nuestra conexión humana es aún más profunda. Ahora, mientras reflexionas sobre todo lo que hemos cubierto, te invito a que no dejes que esta información se quede solo en conocimiento. Si te has sentido tocado por esta historia, si te has dado cuenta de lo mucho que hay por descubrir sobre Palestina y su gente, es hora de que sigas explorando y cuestionando todo lo que creías saber. La historia está llena de matices, de complejidad, y es nuestra responsabilidad como seres humanos buscar la verdad, más allá de las versiones simplificadas que a menudo nos presentan. Si lo que has aprendido hoy ha cambiado tu perspectiva, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre Palestina y su gente, quiero que tomes acción.
Da me gusta a este video para que más personas se enteren de la verdadera historia de Palestina. Al dar me gusta, no solo estás apoyando este contenido, sino que también estás ayudando a difundir un mensaje de entendimiento, de empatía y de conocimiento profundo. Además, si quieres seguir descubriendo más sobre la historia de los pueblos, sus culturas y sus conexiones, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Pero más allá de la acción de darle me gusta o suscribirte, quiero saber lo que piensas. ¿Qué opinas sobre la historia de Palestina y su relación con la Biblia? ¿Cómo crees que podemos aprender de la historia para construir un futuro más justo y comprensivo? Déjame tu comentario y comparte tus pensamientos. La historia siempre está abierta a interpretación y tu opinión es valiosa. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando más historias que nos conectan, nos enseñan y nos desafían a ser mejores. Porque, al final, la historia de todos los pueblos es la historia de la humanidad, y es hora de que comencemos a verla desde una perspectiva más profunda, más inclusiva y más real.